Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham, el verdadero significado de su nombre. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de qué Adán fue hecho. En ocasiones, el papel del individuo en la narrativa bíblica se vincula con su nombre, como en el caso de Nabal, un hombre de poca sabiduría cuyo nombre refleja su falta de inteligencia. Los nombres en la Biblia pueden representar aspiraciones humanas y revelaciones divinas, o ser utilizados para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es la significación del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec encierra un significado de importancia. En Hebreos 7, versículo 2, se traduce como Rey de la Justicia o el Rey es justo. Esto sugiere que la persona con este nombre es justa y recta en sus acciones, siendo un nombre apropiado para un líder que aboga por la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se emplea para desvelar los misterios de Jesús. De manera similar a cómo Melquisedec es el Rey de la paz, Jesús también es el Rey de la paz, como profetizó Isaías sobre el Mesías por venir. Otra información relevante sobre Melquisedec se puede descubrir en Génesis 14, donde actúa como sacerdote del Dios Altísimo, presentando a Abraham pan y vino. Según las Escrituras, solo hay un Dios Altísimo, al cual Abraham adoraba, gobernando sobre todos los dioses. El sacerdocio de Melquisedec precedió al de Aarón y los levitas, bendiciendo a Abraham por el Dios Altísimo. Este sacerdocio no tiene ni principio ni fin, siendo un misterio que se utiliza para explicar a Jesús, el hombre sin inicio ni fin. Melquisedec es mencionado en el Nuevo Testamento en Hebreos, estableciendo comparaciones entre los sacerdocios del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús se presenta como el sumo sacerdote perpetuo según el orden de Melquisedec. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec en Hebreos 7, versículos 1 a 4. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, encontró a Abraham después de la matanza de los reyes y lo bendijo, recibiendo de Abraham el diezmo de todo. Primero, por el significado de su nombre, Rey de la Justicia, y después como Rey de Salem, es decir, Rey de la Paz. Aunque sin padre, madre ni genealogía, sin principio de días ni fin de vida, permanece sacerdote perpetuamente, semejante al Hijo de Dios. Ahora reflexiona sobre la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de los despojos. A pesar de ser considerado el padre de los israelitas, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec, arrodillándose ante él. En el versículo 3, aprendemos que Melquisedec carecía de padre, madre o genealogía, sin principio de días ni fin de vida. También es relevante notar que Melquisedec guardaba semejanza con el Hijo de Dios. Este aspecto, de gran importancia, evidencia que él representa un tipo de sacerdote aún más elevado, el Señor Jesús. La ciudad que simboliza la paz, proféticamente representada en la obra de Jesús, quien nos otorgó paz. Abraham manifestó su aceptación del sacerdocio de Melquisedec, entregando el diezmo de todos sus bienes a Dios. Es evidente en los versículos 9 y 10 que Abraham prefiguraba el futuro sacerdocio levítico que estaba por establecerse. El número 7, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte puede sonar familiar, pero ¿y un ángel de la muerte? Existe una distinción entre ambos. Este capítulo se presenta en Éxodo, dirigido a los egipcios, que se negaron a liberar a los israelitas esclavizados. Dios envió varias plagas, siendo la última de ellas la más devastadora, involucrando al ángel de la muerte. Éxodo 11, versículos 1 a 2, relatan que el Señor le dijo a Moisés que traería otra plaga sobre Faraón y Egipto, y después los dejaría ir. En medio de la noche, instó al pueblo de Israel a pedir objetos de plata y oro a sus vecinos. Moisés regresó a las cámaras reales para su última audiencia con el rey. En Éxodo 11, versículos 4 a 5, Moisés anunció que, a medianoche, todos los primogénitos en Egipto morirían, desde el primogénito del faraón hasta el del ganado. Aunque Egipto ya había enfrentado 9 plagas y anticipaba más desastres, nada se compararía a esta ola de luto. Dios prometió visitar Egipto anunciando un éxodo. Aquella noche invadiría cada hogar sin sangre en la puerta,
pero perdonaría a los que tuvieran sangre en las puertas. La historia se forjó esa noche porque la gente creyó en el hombre de Dios y siguió el plan divino. Faraón, al negarse a obedecer, expuso a su pueblo a la ira del Señor, generando una noche sin sueño en Éxodo 12, versículos 29 a 30. En la medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto, desde el faraón hasta los del ganado, provocando un gran clamor en toda la tierra. Cumplió su promesa. El mensajero destructor no permitió el paso a aquellos no preparados, incluso al monarca. Los dedos mortíferos de la muerte torturaban como un tormento inimaginable, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. Las Escrituras indican que no hubo hogar en Egipto donde no se produjera una muerte. Reflexionen sobre esa impactante noche. Mi mente no puede abarcar completamente la magnitud de esa noche. Una multitud considerable avanzó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos y los gritos de los egipcios afligidos resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte, también conocido como el destructor, es uno de los seres angelicales enviados por Dios en varias ocasiones para ejecutar juicio sobre los pecadores en la tierra. Este ser se menciona como el ángel destructor en diversas traducciones bíblicas, aunque no hay evidencia clara de que un solo ángel tenga esa designación específica. Más bien, las referencias a un ángel destructor en la Biblia apuntan a un ser celestial o a seres enviados para destruir a aquellos bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones prefieren ángel de la muerte. En Hebreos 11, versículo 28, este ser es identificado como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12, versículo 23, no menciona específicamente a un ángel, sino al causante de daños que quitará la vida a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 resume las plagas en Egipto, describiéndolas como desencadenadas por una banda de ángeles destructores. Aunque se usa la palabra hebrea para ángel, no se refiere a un ángel particular. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial, para traer destrucción como juicio por el pecado de David. Desde esa mañana hasta el fin de los tiempos asignados, el Señor desató una plaga sobre Israel, resultando en la muerte de 70,000 personas de Dan a Berseba. Cuando el ángel extendió la mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió y ordenó al ángel que retirara su mano. En el relato bíblico, el ángel del Señor estaba en la era de Araúna, el Jebuseo. Al ver al ángel hiriendo al pueblo, David confesó su pecado al Señor. El término serafines aparece solo en Isaías capítulo 6, donde se describe la visión del profeta sobre la corte celestial de Dios. Isaías retrata a estos serafines con características humanas y alude a su función como agentes de purificación. La palabra serafín deriva del hebreo saraf, que significa quemar con fuego o destruir con fuego, aludiendo a su papel purificador. Dios creó a los serafines como seres sin pecado, pero no deben ser confundidos con él. La cercanía de los serafines con Dios, combinada con su alabanza, revela la gloria infinita, valiosa e incontenible de Dios que se despliega por toda la tierra. La reverencia de los ángeles por Dios debe recordarnos nuestra propia arrogancia al precipitarnos sin pensar en su presencia. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios refleja la de Isaías, resaltando la reverencia y el temor hacia lo santo. Criaturas vivientes alrededor del trono proclamaban la santidad del Señor Dios Todopoderoso. Los serafines también servían como agentes de purificación. Cuando Isaías vio a los serafines cubriéndose en la presencia de Dios, reconoció su propia indignidad y temió por su vida. En ese momento, un serafín tomó una brasa y la colocó en los labios de Isaías, asegurándole que su culpa había sido eliminada. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu demoníaco reside en un cuerpo humano y manifiesta su personalidad a través del huésped. Prácticas aparentemente inofensivas de ocultismo y espiritismo abren la puerta al engaño para los creyentes y al peligro demoníaco para los incrédulos. Las personas a menudo se involucran en lo oculto porque aparenta ser efectivo, pero detrás de ello no hay algo en acción, sino alguien, un espíritu demoníaco. Los demonios buscan ocupar cuerpos para atacar a Dios y desfigurar la imagen divina en el hombre.
atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en ellos, intentando desfigurarla y hacer al hombre odioso. Aunque los demonios fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aún pueden engañar a los cristianos atrapándolos en la incredulidad. Los demonios tienen nombres personales, como se evidencia en la pregunta de Jesús a un poseído. Legión no es un nombre específico, sino evasivo y amenazante. Número 3. Habla y comunicación. La capacidad de hablar revela la personalidad. Los demonios conversaron con Cristo, pidiendo no ser enviados al abismo. Los espíritus malignos que residían en ese individuo no deseaban ser confinados en el abismo, un pozo sin fondo, mencionado en Apocalipsis 9, versículo 1. Este parecía ser un sitio de reclusión para ciertos demonios. Los demonios expresaban su voluntad y suplicaban a Cristo, no pidiendo ser arrojados al abismo, sino permitirles ingresar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos implicaba esencialmente una imposición de su voluntad sobre la de ellos, una orden que estaban obligados a obedecer. Estos seres demoníacos poseen inteligencia, reconociendo la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos identificó a Pablo y su ministerio. Incluso permitieron a una esclava obtener información confidencial mediante la adivinación o adivinanza. Hechos 16, versículos 16 a 17. Los demonios son entidades espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados, completamente desprovistos de cualquier forma material. Pertenecen al ámbito espiritual, manifestándose únicamente a través de los problemas que generan. Algunos demonios son más malignos que otros, y la Biblia menciona grados de maldad entre ellos. Jesús afirmó que estaba expulsando a un demonio. Cuando el demonio salió, las Escrituras nos relatan que aunque Satanás había mantenido a las personas atadas, Jesús demostró su autoridad al vencer a sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y desmantelando los planes de Satanás. Número 10. Luzbel. Una figura conocida como Luzbel aparece en Isaías 14. La raíz latina de Luzbel significa el portador de la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Luzbel fue representado como un ser radiante, luminoso y majestuoso en cualquier idioma. Era un ángel de alta jerarquía. Luzbel formaba parte de los principales ángeles de Dios, junto con Miguel y Gabriel, en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Luzbel desafió a Dios. Lucas 10, versículo 18. Jesús dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Actuando como maestro de la calumnia, continúa socavando diversas formas de autoridad establecidas por Dios en la Iglesia y en el mundo. Tras ser expulsado del cielo, Luzbel persistió en su rebelión, estableciendo su propio reino en oposición al de Dios. La razón de la caída de Luzbel fue su exaltación en el orgullo debido a su belleza, y esa fue la causa de su expulsión del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Luzbel? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original ocurrió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, adulterio, ni mentira. Fue una cuestión de orgullo. Aún es el pecado más destructivo de todos. Aunque muchos fieles de la Iglesia nunca considerarían cometer adulterio o embriagarse, a menudo caen fácilmente en la trampa del orgullo sin reconocer su peligrosidad. Luzbel era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo. Su orgullo marcó el final de su transformación en Satanás. Dios le había otorgado a Luzbel poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero su actitud errónea convirtió esos dones en pecado. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. Aunque muchos fieles de la Iglesia nunca considerarían cometer adulterio o embriagarse, a menudo caen fácilmente en la trampa del orgullo sin reconocer su peligrosidad. Luzbel era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo. Dios le había otorgado a Luzbel poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero su actitud errónea convirtió esos dones en pecado. Dios le había otorgado a Luzbel poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero su actitud errónea convirtió esos dones en pecado. Según las Escrituras, Luzbel socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios, atrayéndolos a su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos coinciden generalmente en que Luzbel estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo, siendo un maestro musical que continúa utilizando la música para cautivar a las personas en la actualidad. Luzbel estaba a cargo del santuario celestial de Dios, responsable de los servicios religiosos.
Era el querubín que custodiaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era responsable de la música, era un artista. Tuvo gran éxito, pero luego se rebeló y cayó. Orgullo. Se trazaron las líneas de batalla. Fue expulsado de la presencia de Dios después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza y de conspirar para rebelarse contra Dios. Sus ángeles rebeldes también fueron arrojados con él. Luzbel quizás fue la criatura más sabia y hermosa de todas las creaciones de Dios, pero las Escrituras afirman que su corazón se enalteció. La caída de Luzbel, ahora Satanás, comenzó internamente antes de su descenso. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, respondió. Albergaba una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El hombre representaba visualmente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía hacer la guerra contra la imagen de Dios en el hombre. Su objetivo era profanar, destruir y humillar esa imagen, trabajando incansablemente para lograrlo. La acción de Satanás buscaba deformar y degradar la imagen de Dios en el hombre, intentando hacer al hombre repugnante. Intentaba destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás siente un odio especial por los cristianos, ya que a través de ellos se restaura y refleja la imagen de Dios en el mundo. Su estrategia es corromper y desviar a los cristianos de su camino. Busca debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ofrece salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde somos gradualmente conformados a la semejanza de Cristo. Esto ocurre al someternos al Espíritu Santo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que desesperadamente necesita su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna y la restauración completa a la imagen de Dios. Este constante conflicto espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Que Dios bendiga a todos por ver el video. Si les gustó y desean ver más, por favor, suscríbanse al canal, compartan sus ideas y opiniones y no olviden dar ese apreciado me gusta.